La gracia y la paz de Dios esté en cada uno de sus corazones. Continuamos con nuestra serie Los Postreros Días. Estamos estudiando sobre la muerte de Cristo y en esta oportunidad estudiaremos el juicio político. En la lección anterior estuvimos analizando el juicio religioso a Jesús. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Mas al tercer día resucitará. Mateo 20, 17 al 19. He aquí subimos a Jerusalén, había dicho Jesús. Nos muestra la valentía del Señor, que aún sabiendo lo que le acontecería, siguió adelante con el plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Judas fue el encargado de ejecutar tan vil acción y le condenarán a muerte. Fue arrebatado por un juicio inicuo sin que nadie defendiera su causa. Isaías 53:8 en la Nácar Colunga. El Sanedrín sería el encargado de ejecutar esta parte del plan y condenarlo a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. También el Sanedrín se ocuparía de entregarlo a los romanos, gentiles, para que éstos le escarnezcan, le azoten y por último terminen crucificándole. De esta última parte trata esta lección, del juicio político realizado a Jesús. Era la madrugada del viernes 14 de Nisan. Jesús, tal y como la ley de Moisés lo mandaba, hizo el recordatorio anual de la salida de Egipto, comiendo la Pascua con sus discípulos. Habían transcurrido unas 10 horas de ese día 14. Se sentó a cenar, no sin antes darles una lección de servicio a sus discípulos, lavándoles los pies. Tuvo una última enseñanza con sus discípulos en ese cuerpo mortal. En Juan capítulos 13, 14, 15 y 16 nos muestran el conversatorio o la enseñanza que tuvo Jesús con los apóstoles, con quienes se sentó a la mesa a comer la Pascua, donde les habló de su inminente partida, pero también de la venida del Espíritu Santo. Luego, al finalizar, hizo una oración especial por ellos y por cada uno de nosotros. Él dijo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versículos 20 al 21. Cantaron un último himno y luego salieron al monte de los olivos. Siguió enseñándoles durante el camino. Al pie del monte de los olivos había un huerto llamado Getsemaní, que significa literalmente prensa de aceite. Y este era el método usado para extraer el aceite de las aceitunas u olivas. Estas eran pisadas por una gran rueda de molino que, al ejercer presión sobre las mismas, exprimen un aceite, y ahí viene la palabra tribulación. En ese huerto, el Señor sufrió una de las más grandes angustias que ser humano alguno haya podido padecer, al punto de sudar sangre, comúnmente referida como hematidrosis. Esta condición causa excreción de sangre o pigmento de la sangre en el sudor. En 3 oportunidades el Señor buscó el apoyo de sus amigos, quienes estaban muy cansados y el sueño les vencía. Dios, conociendo su angustia, envía un ángel para fortalecerle. Unos minutos más tarde, se apareció Judas con una turba, entre ellos la guardia del templo, sacerdotes y alguaciles, quienes arrestan al Señor. Es llevado primeramente a la casa de Anás y luego a la casa de Caifás. Es en la casa de Caifás donde el concilio se reúne, ya teniendo en mente la sentencia a muerte del Señor Jesús.
Lo que les faltaba era buscar la manera de hacer la realidad. Presentaron una gran cantidad de testigos falsos y no conseguían manera de acusar a Jesús, menos para sentenciarlo a muerte. Caifás decide interrogar personalmente a Jesús, quien, obedeciendo la ley, debía testificar con la verdad. Levítico 5:1 dice, si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas, es pecado negarse a testificar y serás castigado por tu pecado. Y en ese momento Jesús confiesa su divinidad y también que es el Mesías esperado. Bastó esto para que Caifás y compañía encontraran la acusación perfecta, blasfemia, por lo que el reo es digno de muerte. Ahora correspondía convencer a Pilato para que la ejecutara. De casa de Caifás hasta la fortaleza Antonia. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Juan 18:28. El pretorio es un término que denota el cuartel general de un gobernador militar romano. En ese momento el gobernador de Judea era Poncio Pilato, quien cuando viajaba a Jerusalén, motivado especialmente a las fiestas judías, residía en dicho cuartel, ubicado probablemente en la fortaleza Antonia. Conozcamos quién era este procurador romano y para ello citaremos la lección El juicio de Jesús ante Pilato en la serie Jesús Nazareno de la Escuela de Predicación Impresa La Verdad para Hoy. Pilato es presentado abruptamente por primera vez en Juan. Fue nombrado gobernador de Judea por el emperador Tiberio en el año 26 después de Cristo y ocupó el cargo hasta la muerte del emperador en el año 36 después de Cristo. Eso está en Antigüedades de los Judíos de Flavio Josefo. El historiador Tácito se refirió a Pilato como un procurador romano. Eso está en los Anales de Tácito 1544. Flavio Josefo, cuando escribió La Guerra de los Judíos, usó el equivalente griego del término latino, que quiere decir un funcionario financiero de una provincia. Sin embargo, según una inscripción en latín descubierta en 1961 en el Teatro Herodiano de Cesarea, Pilato tenía el título de prefecto, praefectus de Judea, un título militar de un comandante de tropas auxiliares utilizado en tiempos preclaudianos. En la gráfica encontramos el trozo de piedra con la inscripción. Los relatos del Evangelio emplean el título genérico de gobernador. De lo que se recoge del Nuevo Testamento, así como de Filón y Josefo, a Pilato se le ha llegado a conocer como un hombre sin principios. Era egoísta, moralmente débil, brutal y vacilante. En Lucas capítulo 13, versículo 1, la Biblia dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ahí podemos denotar la barbarie, lo brutal que era este hombre llamado Poncio Pilato. Debido a su naturaleza terca y violenta, estaba dispuesto a sacrificar a un hombre inocente. Pero la piedra con la inscripción no es la única prueba arqueológica que nos habla de la existencia de este hombre, pues hace 50 años en el Herodión de Israel se identificó un anillo como posible pertenencia de Pilato. Un intrigante anillo de aleación de cobre hace 2000 años con la inscripción Pilatos puede ser el segundo artefacto que demuestra la historicidad del infame Poncio Pilato. Desenterrado hace 50 años, el anillo fue pasado por alto hasta hace poco, cuando ha recibido una buena limpieza y una segunda mirada. Ahí tenemos la foto del anillo que fue encontrado hace aproximadamente 50 años. Esto lo tomé de la arqueología, historia antigua y medieval, de la página Terrae Antiquae. Llevaron a Jesús
de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Juan 18:28. Cuando Juan escribe la Pascua, puede referirse bien sea a la cena pascual o a las dos fiestas solemnes que se celebraban el día 14, la Pascua, y del 15 al 21, los panes sin levadura. Recuerden que estas dos fiestas, como eran tan seguidas, eran nombradas de una sola manera, como lo vimos en la lección el día que Jesús murió. Si Juan se está refiriendo a la primera, o sea, a la Pascua, a la fiesta de Pascua, estos desobedecieron el mandamiento de Moisés, pues la Pascua, tal y como lo hizo el Señor Jesús, debieron haberla comido al comienzo del día 14. Si es así, el deseo de arrestar y condenar al Cristo fue mayor que su obediencia a la ley de Moisés. Pero si Juan se refiere a la fiesta de los panes sin levadura, pues entonces estas personas ya habían participado de la cena de Pascua. Según sus reglas, si entraban al pretorio se contaminarían y eso les costaría su participación en la fiesta que comenzaba al día siguiente y que duraba una semana, cosa que al final de esa tarde igualmente haría. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Marcos 15:1. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Juan 18:29. A este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Lucas 23:2. Estas fueron las acusaciones que hicieron ante Pilato. La primera, pervertir a la nación. La segunda, prohíbe dar tributo al César. La tercera, él dice ser el Cristo. Y la cuarta, él dice ser un rey. 4 acusaciones presentaron ellos ante Poncio Pilato. Habían arrestado a Jesús sin motivo alguno. Durante el juicio religioso le imputaron cargos cuyos testimonios contradecían entre sí. Como no hallaban conseguir nada en su contra, recurrieron a lo que sabían que el maestro de la verdad no podría contradecir: la confesión de su divinidad y ser el Mesías esperado. Lo llevaron ante Pilato y presentaron 4 acusaciones, las que nombramos anteriormente. La más cercana a la acusación por ellos hecha es la número 3. Dice ser el Cristo, a la cual le añadieron la cuarta acusación para hacerla más interesante para Pilato, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. La acusación de blasfemia, pensaron ellos que a Pilato no le importaba. Analicemos cada una de estas acusaciones. La primera, lo acusaron de pervertir a la nación, una acusación totalmente falsa. Al contrario, el discurso de Jesús siempre fue pacífico. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, lo dijo en el Sermón del Monte. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Mateo 5:39 al 41. Estas son enseñanzas que no van de acuerdo para nada con la acusación de pervertir a la nación. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. ¿Estaría Pilato enterado de estas enseñanzas? Claro que sí. Él era el encargado de que no hubiese disturbios en esa parte de Judea. Y cualquiera que enseñara cosas que alteraran la paz de la región, créame que Pilato lo hubiese detenido. Por lo tanto, Pilato sabía que pervertir a la nación era una acusación falsa, una acusación que no iba con Jesús. La segunda acusación ya es más de tinte político.
prohíbe dar tributo al César. Era otra falsa acusación. Ellos mismos quisieron enredar a Jesús con esto. En una ocasión llegaron y le preguntaron: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Una pregunta que iba en relación directa con esta acusación. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y la respuesta de Jesús, conociendo la malicia de ellos, conociendo que venían a tentarle, conociendo que venían a ponerle una trampa, y además era lo que Jesús realmente creía, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Mateo 22, 17 al 22. La acusación que le hacían a Jesús de prohibir dar tributo al César también iba en contra de las enseñanzas de Jesús. En ningún momento él prohibió dar tributo al César. Al contrario, su enseñanza y la respuesta que le dio a estos fariseos era precisamente que pagaran el impuesto, que le dieran al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La tercera acusación era que él dice ser el Cristo. La única acusación verdadera, pero irrelevante para el imperio. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Juan 18:31. Se les vio las costuras. Declararon explícitamente lo que querían: darle muerte a Jesús. Pero a esta acusación ellos le habían añadido un condimento político, y nos lleva a la cuarta acusación, que dice: él dice que él mismo es el Cristo, un rey. La preocupación del Sanedrín era la manera cómo presentar esta afirmación de una manera que llevara a Pilato a concluir que Jesús era una amenaza para el gobierno romano y por lo tanto merecía la pena de muerte. Presentarlo a Pilato solo por decir que él decía ser el Mesías era algo que a Pilato no le concernía. Era una discusión interna en la religión judía. Pero decir que él mismo es el Cristo, un rey, ya era otra cosa. Pudieron haber pensado: si decimos que dice ser el rey de los judíos, esto inquietará a Pilato. Entonces nos encontramos con la cuarta acusación: dice ser un rey. Y esto realmente inquietó a Pilato por un breve tiempo. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Juan 18:33. En todos los evangelios, la palabra traducida por rey es la palabra griega basileus. Esta palabra se aplicaba a César y a funcionarios menores, como el caso de Herodes el Grande. El término griego común para emperador es sebastos. Era el equivalente del latín augustus y se aplicaba solo al emperador en Roma. Los cuatro escritores de los evangelios reseñaron la misma pregunta y en los cuatro fue de manera enfática: ¿eres tú el rey de los judíos? Antes de responder, Jesús debía saber cuál era el pensamiento de Pilato al hacer tal pregunta. ¿Estaría Pilato pensando políticamente? ¿Era Jesús una amenaza para el imperio como lo había pensado Herodes el Grande unas 3 décadas atrás? Mateo 2, 2 al 23, cuando le dijeron que había nacido el rey de los judíos y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Juan 18:34. ¿Lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí?
lo dice la Nueva Traducción Viviente. Jesús no se queda en suposiciones, Jesús va al grano. Le pregunta a Pilato por qué él está preguntando eso. ¿Lo dices o lo preguntas por tu propia cuenta o lo preguntas porque otros te hablaron de mí? Jesús necesitaba establecer si Pilato estaba empleando el significado de la frase rey de los judíos desde la perspectiva de los romanos o de la perspectiva de los judíos. La respuesta de Pilato fue: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Juan 18, 34 al 35. Pilato estaba preguntando desde la óptica judía. Eso es lo que me han dicho los que te han entregado. Yo no pienso como judío, pero tu nación y tus principales sacerdotes te han traído a mí, te han entregado a mí, diciendo que tú dices ser el rey de los judíos. ¿Realmente qué has hecho para que ellos te traigan aquí y quieran condenarte a muerte? Luego Jesús pasó a responderle la verdadera naturaleza de su reino. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan 18:36. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 18:37. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Juan 18:38. Qué intenso debió haber sido este diálogo. Una gran batalla espiritual era lo que se estaba desarrollando. El que estaba siendo interrogado no era Jesús, era el mismo Poncio Pilatos. Jesús, aún sabiendo lo que sobrevendría, le está predicando a Pilato, le está hablando de su reino y de él como rey. Yo para esto he nacido, yo he nacido para ser rey. Fue lo que el ángel le dijo a María cuando éste le anunció que engendraría un hijo del Espíritu Santo. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 32 al 33. Y para esto he venido al mundo. He venido para ser rey. En una ocasión, Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 1:49. La misma profecía decía que entraría a Jerusalén como rey. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Y así fue en su cumplimiento, cuando entró en la ciudad de Jerusalén. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Juan 12:15. Pilato no tenía por qué inquietarse, pues ya le había dicho que su reino no era de este mundo. En una oportunidad, el pueblo quiso hacerlo rey a la manera como ellos querían, un rey político que lo librara del yugo romano. Pero para esto el Señor no había venido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, refiriéndose a la alimentación de los 5,000, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Juan 6:14 al 15. Y de todas estas cosas también se enteraba Pilato. Por eso sabía que la acusación de querer alborotar al pueblo era falsa. Sabía que la acusación que hacían de que Jesús quería prácticamente suplantar al César era falsa, porque había un acontecimiento que así lo marcaba.
este que acabamos de leer. En ningún momento Jesús pretendió ser el Mesías político que ellos anhelaban. Jesús le había dicho, nací para ser rey, para eso vine al mundo, pero mi reino no es de este mundo. Y se lo había confirmado con hechos. Pero también le dijo otra cosa, he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. A eso sí he venido, Pilato. Fíjense cómo Jesús está tratando de enseñarle también a Pilato más de lo que Pilato estaba preguntándole. ¿Eres tú rey? Le preguntó Poncio Pilato a Jesús. Jesús le dijo, yo nací para ser rey, para eso vine al mundo, pero mi reino no es de este mundo. Pero ¿sabe para qué he venido, Pilato? He venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En otras palabras, Jesús le dijo, Pilato, escucha mi voz. Esta es tu oportunidad. No la deseches. Estaba ahí en el pretorio para ser juzgado y estaba aprovechando la oportunidad para enseñarle, como lo hizo una vez también con Nicodemo, que era parte del Sanedrín judío, o como también lo hizo con la mujer samaritana, allá en Juan capítulo 4, y ahora lo estaba haciendo con un gentil, con un judío, con una samaritana y ahora con un gentil. Pilato, concentrado en el diálogo, en lo que Jesús le decía, se atrevió a preguntar, ¿qué es la verdad? Pero no permitió que Jesús respondiera. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito. Juan 18:38. ¿Qué habría pasado si hubiese esperado la respuesta de Jesús? Nunca lo sabremos. Pilato no estaba interesado en conocer la verdad. Lo que quería era deshacerse de los líderes judíos, quienes lo inquietaban. Pero de una u otra forma, el diálogo con Jesús lo tranquilizó. No era ninguna amenaza, ni para él, ni para el imperio. De hecho, el que Jesús se considerara rey de los judíos no le afectaba en nada. Él mismo usó el título para increpar a los judíos. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, Juan 19:14. Pilato le dijo, a vuestro rey he de crucificar, Juan 19:15. Y escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, la cual decía Jesús Nazareno, rey de los judíos. Juan 19:19. La acusación, la cuarta acusación que traían contra Jesús de que él mismo decía ser rey, tampoco convenció a Pilato para dejarlo preso, menos aún para condenarle. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Lucas 23:4. No lo hallaba porque no lo había. Pero ellos, los líderes, porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí, Lucas 23:5. Ellos insistían, no podían dejar pasar la oportunidad de deshacerse de Jesús. Más adelante, Pilato diría que lo hacían por envidia, Mateo 27:18. Y como las acusaciones anteriores no les sirvieron, ahora intentaron otra acusación. Alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Buscaban la manera de exagerar la acusación. Primero dijeron por toda Judea, luego se extendieron, comenzando desde Galilea hasta aquí, es decir, desde el norte hasta el sur de Israel. Pilato sabía que era otra falsa acusación, pues si realmente Jesús estuviese alborotando al pueblo, el primero que lo hubiese sabido era él como procurador. Quería ponerlo en libertad, pero tanta insistencia de los líderes judíos le causaba intriga. Y como escuchó de parte de ellos mismos dos cargos fundamentales. Primero,
decía ser rey de los judíos, y segundo, su enseñanza comenzaba desde Galilea, recordó que en ese momento Herodes estaba por esos lados. De la fortaleza Antonia, entonces lo trasladaron hasta el templo de Herodes. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Lucas 23, 6 al 7. ¿Quién era este Herodes? Este Herodes era Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, aquel que fue nombrado como rey de los judíos. A Antipas se le dio el título de tetrarca y se le asignó gobernar la región de Galilea y Perea, convirtiéndose así en el tetrarca de Galilea. El término tetrarca se deriva del prefijo griego tetra, que significa cuatro, y el sufijo arca, que significa gobernante. El título de tetrarca se utilizaba para designar a aquellos líderes que gobernaban una cuarta parte de un territorio o reino. En el caso de Herodes Antipas, se le otorgó el título de tetrarca de Galilea porque su autoridad se extendía sobre la región de Galilea y también sobre Perea. Estos no eran conocidos como reyes, sino como tetrarcas. Herodes el Grande fue el que fue nombrado como rey de los judíos. Sus 4 hijos, cada uno fue tetrarca de una región específica. Aparte de Herodes el Grande, Herodes Antipas es el Herodes que encontramos en los evangelios. Y más adelante en el libro de Hechos vamos a encontrar a Agripa, pero luego estudiaremos quién era Herodes Agripa. Herodes Antipas era un gobernante malvado e inmoral, reprendido por Juan el Bautista por tomar a la esposa de su hermano. Marcos 6:18. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Este Herodes era Antipas. Y Jesús le respondió, id, decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Lucas 13, 31 al 33. Pienso que estos fariseos decían esto para amedrentar a Jesús y para que su viaje a Jerusalén se acelerara. Y si había alguna razón para que Herodes intentara matarlo, es precisamente por lo que pensaba. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Marcos 6:14. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Marcos 6:16. Herodes era un hombre muy supersticioso. Pensaban que Jesús era la resurrección de Juan el Bautista que venía a vengar su muerte. Quizá pensaría en volverlo a matar. Lo cierto es que Herodes había oído hablar de Jesús, pero aún no lo había tenido frente a él. Jesús ante Herodes. Herodes, estoy refiriendo a Antipas, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Lucas 23:8. Si Herodes lo estaba buscando para matarle, esta era la ocasión. Aunque no tenía jurisdicción para hacerlo, pudo haberle dicho a Pilato que las acusaciones eran ciertas. Contrario a eso, quiso hacer de Jesús su entretenimiento y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Lucas 23:9. Quería hacer que Jesús fuese el bufón de la corte y Jesús para eso no había venido. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Lucas 23:10. Aún ante Herodes insistían e insistían e insistían.
no podía dejar pasar la oportunidad. Ahora va nuevamente desde el templo de Herodes hasta la fortaleza Antonia. Si se fijan en la foto, podemos ver todas las distancias que ha tenido que recorrer Jesús, desde que partió del Monte de los Olivos hasta la casa de Caifás, luego hasta la fortaleza Antonia, después hasta el palacio de Herodes, luego del palacio de Herodes hasta la fortaleza Antonia. Todo esto maniatado, empujado por los líderes judíos, por la guardia del templo, por la guardia romana, como un preso, exhibido por toda la ciudad. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Según algunos escritores, esta ropa con que le vistió Herodes era ropa de rey. Herodes quería hacer extensivo su escarnecimiento y burla hasta el populacho. Imaginemos por un momento el regreso de Jesús atravesando nuevamente la ciudad como un prisionero, pero vestido como un rey. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día porque antes estaban enemistados entre sí. Lucas 23:12. El Salmo 2:2 decía, los reyes y gobernantes se han unido en contra del Señor y del rey que él eligió. Salmo 2:2 en la PDT. Jesús ante Pilato por segunda vez. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Pilato había dictado su sentencia, libertad, luego de un castigo. Un castigo por no haber hecho nada, pero era la manera de quedar bien ante los líderes judíos. El Sanedrín no se conformaba con la sentencia dictada. Tenían entre ceja y ceja que Jesús debía ser condenado a muerte. El liderazgo judío debía someterse a la decisión romana, pero en este caso ocurrió de manera contraria. La legislación romana estaba siendo sometida por el liderazgo judío. Pilato siente que la situación se le está escapando de las manos y recuerda una tradición romana en favor del pueblo judío. Pero ustedes tienen la costumbre de pedirme cada año que ponga en libertad a un preso durante la Pascua. ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Juan 18:39 en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué pregunta es esta que le acaba de hacer Pilato al liderazgo? ¿Quieren que deje en libertad a ese rey de los judíos? Si son ellos los que le habían llevado para condenarlo a muerte. Claramente la respuesta es no. No queremos que nos dejen en libertad a ese rey de los judíos. Y en la historia aparece un nombre, Barrabás. Marcos reseña este evento de la siguiente manera. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Marcos 15:6-7. En Judea acampaba la Legión XII Fulminata. Esta era comandada por el praefectus castrorum, el prefecto de los campamentos, y su propósito principal era mantener la paz en la región, sobre todo de un grupo de rebeldes llamados celotes, revolucionarios, sanguinarios, insurrectos, hombres entregados obstinadamente al derrocamiento físico y violento del gobierno romano. Para ellos, acciones como cortarle el pescuezo a un soldado romano, robar o matar, era un orgullo nacional. Pilato era el gobernador, pero por debajo de Pilato estaba el prefecto de los campamentos, y él era el que comandaba la Legión XII Fulminata. Las revueltas causadas por estos hombres cada vez se hacían más frecuentes, y el capturar a sus líderes era una gran victoria.
Para esos días, la Legión Decimosegunda Fulminata había obtenido una gran victoria. En una de las tantas revueltas habían logrado capturar a un grupo de estos hombres insurgentes quienes habían dado de baja a uno de sus compañeros de batalla. El destino de estos hombres era la pena de muerte por crucifixión, quienes al parecer debían esperar su turno, pues al menos ya habían dos criminales sentenciados a quienes les tocaba ser crucificados ese día. Uno de ellos sería el tercero. De entre los hombres detenidos, los autores de los cuatro evangelios nos dan un nombre: Barrabás. Este era el hombre que Pilato había escogido para que la multitud decidiera entre él y Jesús. Mateo dice que Barrabás era un preso famoso, Mateo 27:16. Marcos y Lucas dicen que Barrabás era un sedicioso y un homicida, Marcos 15:7, Lucas 23:19. Barrabás estaba en prisión por haber participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato, Lucas 23:19 en la Nueva Traducción Viviente. Juan dice que Barrabás era un ladrón, Juan 18:40. Barrabás era todo un malhechor, sedicioso, homicida y ladrón. No sabemos qué posición de liderazgo tenía Barrabás dentro de la organización del grupo armado, pero debió haber sido frustrante para la Legión Decimosegunda saber que a uno de los homicidas de su compañero de armas se le estaba dando la oportunidad de quedar en libertad. ¿Jesús o Barrabás? Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Mateo 27:17. A los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Marcos 15:11. Y estando él sentado en el tribunal, refiriéndose a Pilato, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Mateo 27:19 al 20. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Lucas 23:18. Pilato vuelve a preguntar por segunda vez, y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Mateo 27:21. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Lucas 23:20 al 21. Y una tercera vez, él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Lucas 23:22. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Juan 19:1 al 3. En una lección anterior llamada muerte de cruz, estudiamos todo lo respectivo a la flagelación y lo difícil que debió haber sido para Jesús haber soportado este castigo impuesto por Pilato con la intención de luego soltarle. Pilato vuelve a preguntar por cuarta vez. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Juan 19:4 al 5. Lo mostró en ese estado aún para que la gente por lo menos tuviera, aunque sea un poquito de lástima, de compasión, de saber que un hombre inocente había sido castigado y duramente azotado por el Imperio Romano. Ellos entregaron a uno de sus hermanos, a un judío, para ser castigado por Roma. Eso era inconcebible.
Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Juan 19:6. En vez de haber creado compasión en ellos, les creó más rabia todavía. Crucifíquenle, crucifíquenle. Por Roma, este hombre no ha cometido ningún delito. Roma no lo va a crucificar, les dijo Pilato. Tómenlo ustedes mismos y crucifíquenle. Yo no lo haré. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Juan 19:7 al 8. Salió a relucir la verdadera acusación por la que ellos habían condenado a Jesús y por la que ahora quieren que Pilato le condene. Se hizo a sí mismo hijo de Dios. Las autoridades judías tenían a Pilato contra las cuerdas. Los papeles se habían invertido. Ahora un funcionario romano era el que estaba por sujetarse al Sanedrín. Pilato recuerda lo que le había dicho su esposa. No tenga nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mateo 27:19. Ahora esto le dicen que Jesús se hacía a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Ya esto estaba pasando de un juicio penal a uno de carácter espiritual, divino. Y los romanos eran muy supersticiosos. De hecho, los romanos eran politeístas, creían y adoraban a sus dioses. Y el hecho de que la esposa le haya dicho, no le hagan nada a este justo, y ahora esto le dicen, él se hace llamar hijo de Dios, crea en Pilato un temor. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Juan 19:9. Jesús estaba herido físicamente después de haber sido azotado y burlado por los soldados romanos. Estaba herido espiritualmente al ver cómo muchos de aquellos que 6 días atrás lo habían recibido como rey, ahora gritaban, crucifícale. Estaba en desarrollo la copa amarga de la cual hablaban las escrituras y eso no iba a parar. El trabajo, la misión debía completarse. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Juan 19:11. Toda autoridad civil viene dada por Dios. Eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1. Pilato era procurador de Judea, porque Dios así lo había querido. Jesús le contestó, no tienes ninguna autoridad sobre mí a menos que te la haya dado Dios. Por esto el hombre que me entregó a ti es más culpable que tú. Juan 19:11 en la PDT. Pilato tenía su cuota de responsabilidad, su culpabilidad, al igual que usted y yo también la tenemos. Pero Jesús es muy claro. El que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y aún así, la sangre que pronto derramaría en la cruz también les perdonaría. De esta manera podemos entender un poco mejor la definición de justificación. La justificación no es la declaración de inocencia de ellos. Claramente cometieron el hecho. La justificación es la declaración de no culpabilidad del individuo. La sangre de Cristo, por medio de la obediencia al Evangelio en las aguas del bautismo, nos declara no culpables de los pecados que sí hemos cometido. Nos justifica. Desde entonces, procuraba Pilato soltarle. Juan 19:12, primera parte. Jesús sí era inocente. Pilato quería soltarle. Aún con más ansia buscaba cómo libertarle, dice la Torre Hamad. Trataba de encontrar una manera de dejarlo en libertad, dice otra versión. Pero aunque quisiera, Dios ya había establecido que debía suceder. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios,
Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hechos 2:23. Eran los líderes judíos quien por el anticipado conocimiento de Dios arrestarían y crucificarían al Cristo por medio de manos inicuas, los romanos. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Juan 19:12. Esta fue la gota que derramó el vaso. Pusieron a Pilato ya no entre lo místico y lo real, sino entre su cargo político, su fidelidad al emperador y Jesús. Si a este sueltas, no eres amigo de César y estás convalidando a un nuevo rey en lugar del César. En pocas palabras fue lo que le quisieron decir este liderazgo judío a Poncio Pilato. Por quinta vez, Pilato vuelve a donde estaban ellos. Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, mediodía más o menos. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Juan 19:13-15. Entonces los que se oponían al César, los que esperaban un Mesías que los librara del César, ahora son muy fieles al César. No tenemos más rey que César, dijeron los principales sacerdotes. Pilato, sentado en el tribunal, estaba a punto de dictar nuevamente una sentencia que iba en contra de su voluntad. Los judíos lo habían llevado a esto. Ya no estaba contra las cuerdas, era nocao. Y como dijimos cuando describimos a Pilato, era un hombre débil. Mostraba ser fuerte, pero un hombre débil. Primero, había querido dejarlo en libertad. De hecho, lo había sentenciado así. Y ahora está a punto de cambiar su sentencia. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27:24-25. Lo primero que tenemos que ver es la cobardía de Pilatos. No era firme, ahora le da la culpabilidad de la sentencia a otras personas. Él era el que tenía que dictar sentencia, pero él se lavó las manos. Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Quién era el que debía dictar sentencia? ¿Roma o el Sanedrín? En este caso fue el Sanedrín. Roma se sujetó al Sanedrín. Y aunque suena un poco fuerte, era parte de lo que Dios había anticipado. Respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Qué palabras más escalofriantes fueron las pronunciadas por el pueblo ahí reunido? Por aquellos que se dejaron influenciar por un liderazgo malvado, por aquellos a los que vino y no lo recibieron. Juan 1:12. En este saco no podemos meter a todos los judíos, a los que le recibieron, a los discípulos, a Nicodemo, a los que actualmente buscan la verdad de Dios. Pero junto a ellos, todos tenemos grado de culpabilidad. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Mateo 27:26. Y según la cronología de los hechos, la segunda vez que vuelven a azotar a Jesús. Ya esto era parte de lo que decía la ley de la crucifixión. Antes de ser crucificado, el criminal debe ser azotado. Y los primeros azotes no valían dentro de esa ley. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Marcos 15:15. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían.
y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Lucas 23, 24 al 25. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Juan 19, 16. Jesús o nosotros. Primero fue Jesús o Barrabás. Ahora Jesús o nosotros. Barrabás no era muy diferente a usted y a mí. Era rebelde, sedicioso, ladrón, homicida. Peleaba por lo que él creía una causa justa, por liberar a un pueblo que él creía era de Dios. ¿Acaso Saulo de Tarso no hizo lo mismo desde otra perspectiva? ¿Acaso no lo hacemos nosotros desde nuestra perspectiva, bien sea religiosa o civil? Y así como el pueblo decidió escoger a Barrabás antes que a Jesús, Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Efesios 1:4. Los líderes judíos, Pilato, Barrabás, usted y yo, mi querido hermano, tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Llevamos a Cristo a la cruz. Hubo algo de lo cual los judíos y Pilato no se dieron cuenta cuando Jesús estaba siendo enjuiciado delante de ellos. Y ese algo fue que ellos también estaban siendo enjuiciados delante de él. No solo fue que sentenciaron a Jesús, sino que por las mismas decisiones que tomaron, también se condenaron a sí mismos. Algunos años después, Pilato perdió su puesto y cometió suicidio. Esa noticia fue reseñada por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, libro 2, párrafo 7. Algunas décadas después, la ciudad de Jerusalén fue destruida. Otros entendieron el sacrificio de Cristo y fueron perdonados. Muchos de los que ese día gritaron crucifíquenle, 52 días más tarde, se arrepintieron y se bautizaron. Eso lo puede leer usted en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 36 al 47. Otros, como en el caso de Saulo de Tarso, lo hicieron más tarde. Hechos 9, 18, Hechos 22, 16. Algunos teólogos creen que Pablo o pertenecía al Sanedrín o estaba muy cerca de pertenecer. La confianza que tenía de acercarse al sumo sacerdote y pedir cartas para Damasco hace alusión a esta cercanía o a esa pertenencia. Barrabás quedó libre ese día, fue declarado civilmente no culpable. Esperamos que lo haya sido también espiritualmente, que haya apreciado que hubo quien murió por él en la cruz, literalmente. ¿Y tú ya lo apreciaste? Como pecador que eras, tu sentencia, al igual que la de Barrabás, era la muerte eterna. Sin embargo, hubo uno que murió por ti en la cruz. Valora lo que hizo Jesús por ti. Y si aún no has obedecido el Evangelio, entonces tu sentencia, al igual que la de Barrabás, es la muerte eterna. Solo la justificación, el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz y tu obediencia al Evangelio, creyendo, arrepintiéndose, confesando tu fe y bautizándote para el perdón de los pecados, puede cambiar tu destino eterno. Yo trato cada día de mi vida de apreciarla más y más, agradeciéndole su amor, su bondad y misericordia para conmigo, a pesar de mis muchos errores. En nuestras lecciones, ahora tocará estudiar el camino al Calvario, pero eso lo haremos en la próxima lección. Esta fue el juicio político en la serie Los Postreros Días, estudiando la muerte de Cristo. Cualquier pregunta o comentario en la caja de comentarios. Bendiciones para todos.